Los asuntos de la Iglesia. Por Watchman Nee. Hoy en día en China, la obra debe comenzar en diferentes regiones. Todos los hermanos en una región deben considerar la obra en las otras regiones. Lo que Pablo hizo fue muy loable. Él mismo salió de Antioquía y trajo el dinero a Jerusalén. Él rogó a Galacia, Corinto y a toda la región de Acaya que enviasen dinero a Jerusalén. Parecía que cuando la necesidad estaba en todos lados, él mismo no tenía ninguna necesidad. En realidad, sus dos manos no cesaron de trabajar. Han visto cómo les dijo a los efesios, mirad estas dos manos. El hombre siempre tiene el pensamiento que, por encima de todo, sus necesidades vienen primero. Espero que ustedes cuiden de las necesidades de otros lugares y dejen que Dios se encargue de sus necesidades. Dios va a guiar a hermanos a que se ocupen de nuestras necesidades personales. Nuestra manera es creer en la soberanía del Espíritu Santo. Toda la Biblia nos muestra que en todo, Dios tiene su arreglo. Creemos en el arreglo del Espíritu Santo. Por lo tanto, si hoy día tengo una necesidad extraordinaria, puedo mirar solamente a Dios para que me conceda un milagro especial. Tal vez un hermano puede súbitamente satisfacer mi necesidad y resolver mi dificultad. Dios está vivo. Además, no deseo que haya un método muerto en la región. Temo a las cosas formales. Yo creo que los hermanos que han estado conmigo por tantos años saben que temo a las cosas formales, porque una vez que algo llega a ser formal, deja de ser espiritual. Sin embargo, deseo que sigan el siguiente principio. Si en la región de Cantón ustedes tienen ingresos, deben, cuando mucho, guardar una porción del dinero, tal vez una tercera parte o 2/5 partes, menos de la mitad en todo caso, y designar la mayor parte para ser enviada a otras localidades. En la actualidad tenemos 10 regiones de trabajo. Nosotros no enviamos la misma cantidad a cada uno. Ustedes mismos tienen que recibir la dirección delante de Dios. De esta manera Dios fácilmente mantendrá el sostenimiento en la iglesia. Por favor, recuerden que apenas los israelitas dejaban de proveer, los levitas pasaban hambre. Que los levitas tuviesen un problema era una indicación de que Israel tenía un problema. Si a los levitas no les faltaba nada era una prueba de que los israelitas estaban del lado de Dios. Por lo tanto, necesitamos aprender a enviar dinero a otras localidades para cuidar de su obra. Por lo que a ustedes se refiere, deben dejar que Dios espontáneamente mantenga la obra en su localidad. La ventaja de esto es que la localidad que tiene la suministración no tendrá mucho, y a la localidad que no tiene la suministración no le faltará mucho. Cuando los hermanos responsables o los colaboradores tienen necesidad, nosotros debemos hacer los arreglos pertinentes. Tenemos que ver cuál es la magnitud de su necesidad y darles a ellos proporcionalmente. Entonces no tendremos pensamientos que causen molestias. De esta manera creo que muchos problemas se acabarán y nos evitaremos muchos inconvenientes. De otra manera, ¿cómo van a repartir el dinero en una iglesia local? Sería muy problemático. ¿Quién entonces le daría dinero a un hermano responsable? Siendo un hermano responsable en esa localidad, ¿cómo podría tomar el dinero para sí mismo? ¿Quién se lo daría? Su sentir como cristiano no le permitirá tomarlo. Por lo tanto, debemos hacer arreglos para evitarle esta inconveniencia. La necesidad de tener a 2 personas para que manejen el dinero. Así que, personalmente creo que en cada región se necesitan 2 personas para manejar el dinero. El principio mostrado en la Biblia es siempre tener 2 personas. La primera vez fueron Bernabé y Pablo. Subsecuentemente, se tuvo siempre 2 personas para esto. Ustedes necesitan 2 hermanos para manejar el dinero y las cuentas. Tal vez, un hermano puede encargarse
de tomar las decisiones en particular, y otro hermano se encargará principalmente de los libros de contabilidad. 2. La necesidad de que el libro mayor sea hecho público. Pregunta: algunas iglesias muestran públicamente el libro mayor, mientras que otros lugares no. ¿Cuál debe ser el principio? Respuesta: yo creo que los ingresos de una iglesia local deben ser exhibidos. Los asuntos relacionados con la obra deben ser conocidos por los hermanos y hermanas que son colaboradores en la región. 3. Primero los gastos, después los apóstoles. Pregunta: debido a que mucha gente no sabe cómo dar una ofrenda, ¿deberían las cajas de las ofrendas ser designadas separadamente para la localidad y para la obra? Respuesta: no importa si ellos no los designan, ustedes deben hacer la designación. Los gastos de una iglesia local, tales como la electricidad, el agua y la renta, siempre deben ser primero. Los hermanos en necesidad vienen en segundo lugar. Los que laboran en la obra siempre deben ser puestos en tercer lugar y no en el primero. Si nosotros somos los primeros, entonces algo está mal. Por lo tanto, ustedes deben cuidar de los hermanos necesitados primero. Este es un principio básico. La iglesia en Jerusalén dio primero a los hermanos en necesidad, no a los colaboradores. Por lo tanto, los obreros no deben equivocarse pensando que los apóstoles son primeros. Por el contrario, los pobres y los hermanos necesitados son primeros, las viudas son primeros, y los huérfanos son primeros. Ustedes deben ayudar a estas personas primero, y después pueden ocuparse de los apóstoles. Ustedes nunca deben cuidar primero de los apóstoles y después de los pobres. Eso sería completamente al revés. El caso de Jerusalén es bastante claro: las ofrendas eran distribuidas entre todos según la necesidad de cada uno. Después de esto vienen los hermanos responsables. Nosotros no queremos ser los primeros. Esto es también hecho según el principio espiritual. Primero, ustedes envían dinero, luego les será enviado dinero de fuera. Ustedes deben conservar una pequeña cantidad, sea una tercera parte, o 2/5 partes, o una 10ª parte, cuanto menos mejor. El resto siempre debe ser enviado a otros. De esta manera no habrá problemas. Cuando ustedes tengan el dinero, divídanlo según la necesidad. Háganlo según las proporciones que han anotado. Si ustedes tienen una necesidad específica, entonces deben ir delante de Dios separadamente y acudir a Él en cuanto a la necesidad. Los colaboradores pueden recibir solamente según su proporción. Yo creo que esto sigue de cerca el principio bíblico. La cuestión del dinero es una cosa muy difícil, pero pienso que manejarlo de esta manera está muy de acuerdo con la Biblia. Basado en lo que puedo ver en el Nuevo Testamento, en los Hechos y en las Epístolas, se tiene solamente este principio. El método usado allí para dividir el dinero era muy bueno. No había ninguna dificultad en absoluto, era dividido de una manera muy buena. Para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Esta es una cosa de necesidad, y no de don. Una iglesia podría decir que ya que cierto hermano está capacitado para predicar, debe dársele más. Yo no puedo darle más a Timoteo porque predica mejor que Tito. La palabra necesidad es muy buena, con ella difícilmente podemos equivocarnos. 4. La manera de distribuir el dinero. Confiado a ustedes. Pregunta: si alguien me confía la distribución de una cantidad de dinero, ¿cómo debo determinar las proporciones? Respuesta: antes que una lista de proporciones sea producida, según mi punto de vista particular, yo no usaría para mí mismo nada de lo que se me ha confiado para distribución. Tan pronto como uno use algo de ese dinero habrá un problema. Apenas lo use, espontáneamente este aparecerá como uno que no es fiel. No importa cuán clara esté su conciencia, no estará en paz.
Una dificultad con la conciencia es distinta de otras dificultades, no se puede razonar con ella. Es como un niño que llora cuando quiere llorar y le da pataleta cuando quiere que le dé pataleta. Si hay una suma de dinero para que yo la distribuya, y uso solo $1, mi conciencia no tendrá paz. Si estaba designada para mí, entonces puedo usarla como quiera. Si fuesen $1000, no importaría si usara 999 para mí. Pero si me piden que lo administre y distribuya, yo daría toda la cantidad. Yo creo que hoy, una vez que establezcamos las proporciones, no es posible que nos equivoquemos. En el pasado no teníamos las proporciones establecidas, necesitábamos repartir toda la cantidad. En su región, a cada colaborador se le asigna una porción y a usted también se le asigna una porción. En tal caso, debemos distribuir según las proporciones y no surgirán dificultades con la conciencia. En el pasado ciertamente entregamos la cantidad entera. Algunas veces un hermano o una hermana enviaba dinero, y cuando no había manera de distribuirlo, le escribía una carta diciéndole que no sabía cómo distribuirlo, y le preguntaba qué debería hacer con ello. Una hermana me dio una buena respuesta. Ella dijo, si usted desea tirarlo al río Bampoa, eso es cosa suya. Usted puede hacer lo que crea conveniente. Debido a que ella se lavó las manos del asunto, eso se convirtió en una cosa completamente distinta. 5. El envío de cartas a todos los lugares. Acerca de la construcción de un salón de reunión. Pregunta, en el pasado tuvimos unas cuantas localidades que escribieron a todas las otras localidades cuando necesitaron construir sus salones de reunión. ¿Es esta una buena práctica? Respuesta, esto no es muy bueno. Cada vez que esta clase de cartas llega a mi escritorio, leo solamente las primeras 6 palabras y luego la tiro en la basura sin leer el resto. Si un hermano en particular tiene comunión con otros hermanos en otras localidades, está bien, porque no es algo oficial. Apenas una cosa de esta se convierte en una formalidad, me temo que ya se ha malogrado. 6. El asunto de mantener a los hermanos responsables. Pregunta, ¿los hermanos responsables son dignos de doble honor? Esto es correcto, pero ¿cómo podríamos hacer que esto se sepa? Es difícil. Si les pedimos a los apóstoles que decidan, también eso sería difícil. Cada vez que un apóstol va a cierto lugar, ¿podemos pedirle a él que haga el esfuerzo de mencionar que los ancianos deben recibir doble honor? Respuesta, esta es una pregunta especial acerca del centro de la obra, no acerca de la iglesia local. La lista debería de ser hecha solamente en las localidades donde está un centro para la obra. Timoteo era el que debía hablar. Según la carta que Pablo escribió a Timoteo, es muy claro que Timoteo era el que debía pasar la voz a las iglesias en todas las localidades acerca de cómo una iglesia local podría distribuir el dinero. Cuando los obreros van a las iglesias locales, deben decirles a los hermanos en las iglesias locales que deben proveer el mantenimiento material para los ancianos. Esta era la responsabilidad de Timoteo, no la de los ancianos, porque Pablo le encargó a Timoteo, diciéndole, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Esta era responsabilidad de Timoteo. ¿Cuándo? Visiten las iglesias en los diferentes lugares, si ven ancianos que laboran en una iglesia y que debido a ello están encontrando dificultades económicas, los que son Timoteos necesitan hacer que los hermanos locales vean que a tales deben darles doble honor. Ustedes deben hacer esto individualmente. Los diáconos deben llevar más responsabilidad. ¿Por qué en la administración del dinero en la iglesia los ancianos vienen terceros? En la Biblia, la administración del dinero en la iglesia es por supuesto responsabilidad de los ancianos. No hay duda acerca de esto. Sin embargo, en la práctica, el uso del dinero en las iglesias no está en las manos de los ancianos, sino en las manos de los diáconos.
En otras palabras, el uso del dinero de Jerusalén no estaba en las manos de los 12 apóstoles, sino en las manos de los 7 diáconos. Que los apóstoles no atendían las mesas indica que ellos no manejaban el uso del dinero. El principio de la administración y la manera de administrar están en las manos de los apóstoles. Pero cuando en realidad el dinero es usado, está en las manos de los 7 diáconos. Así que, cuando se hacen los arreglos en cuanto al dinero, los diáconos, no los ancianos, conocen las necesidades locales y las necesidades de los pobres. Los hermanos responsables no. Saben cuál es la situación de los hermanos en necesidad, pero los 7 hermanos sí. Solamente los 7 diáconos, no los 12 apóstoles, son conscientes de los gastos locales. En otras palabras, el uso del dinero es cosa de los diáconos, no cosa de los ancianos. Son los diáconos los que manejan los gastos locales y el dar a los pobres. Por lo tanto, los diáconos deberían llevar más responsabilidad acerca de proveer a los ancianos. Esta es mi opinión personal. Es muy difícil que los ancianos hagan esto. Es bueno si una iglesia puede cuidar de los hermanos responsables, pero la iglesia debe estar consciente de su responsabilidad. En cualquier caso, ustedes necesitan hacer que la iglesia sea consciente de su responsabilidad. Aquí, la carne debe ser terminada. Cuando los hermanos y hermanas dan ofrendas de dinero, no debe haber ningún interés personal. Cuando manejen dinero, solamente el mandamiento de Dios cuenta. No debe haber nada más, y no debe haber sentimientos personales. Ustedes podrían decir que deberíamos darlo todo a los pobres. Esto quiere decir que si depende de ustedes, ustedes recibirían de mí una porción la próxima vez que pasen necesidad. Por lo tanto, no debe haber sentimientos personales. Ustedes han dado dinero a Dios. Debería entonces ser distribuido según lo que Dios ha decidido. Primero, no debemos de estar endeudados a otros, todas nuestras cuentas deben ser pagadas. Segundo, nosotros debemos cuidar de los pobres. Tercero, nosotros debemos cuidar de los hermanos responsables. Los hermanos responsables no deben tomar el dinero para ellos mismos. Los hermanos que son los diáconos deberían decir, nosotros debemos honrarlos a ellos. Los diáconos hacen esto en representación de la iglesia. ¿En honra puede alguno honrarse a sí mismo? Nadie se honra a sí mismo, es necesario que otros lo hagan. Por lo tanto, en este asunto los diáconos pueden representar a la iglesia para honrarlos a ellos. Los hermanos que son diáconos pueden decir, yo sé que en este tiempo cierto hermano está teniendo considerable dificultad. Este periodo su hijo necesita ir a la escuela. Necesitamos considerar esto. Los diáconos no pueden proponer en otras áreas, pero en esta área sí pueden hacerlo. Los ancianos pueden hablar tocante a cualquier otra área, pero no tocante a la de ser honrados. Ellos no tienen absolutamente ningún derecho de hablar acerca de esto. Queda a juicio de los diáconos el decir algo. Esta cuestión está en manos de los diáconos. Si tenemos que convocar una reunión de la iglesia para decidir en esta materia, entonces llegamos a ser la odisea. Es mejor confiarles a los diáconos esto para que ellos se hagan cargo cada semana y cada mes. El tiempo de hacer esto no es fijo. En la Biblia, el día de ajustar cuentas no es una vez por mes, como el árbol de la vida que da su fruto cada mes. En Corintios dice que ajustaban sus cuentas semana tras semana. Los diáconos deberían decir que van a dar cierta suma de dinero a cierto anciano. El dinero está en manos de los diáconos. Ellos no manejan el dinero, ellos solamente tienen la custodia del mismo. Ellos deben decir que ellos representan a la iglesia al dar este dinero al anciano. En el pasado, el dinero ha estado en manos de los ancianos. Ahora necesitamos cambiar. Los ancianos administran, pero realmente el dinero está en manos de los diáconos. Los diáconos son los cajeros.
En otras palabras, el desembolso de los fondos es asunto de los 7 diáconos, no de los 12 apóstoles. En cuanto a los ancianos mismos, los timoteos deben decir en todas partes, ustedes deben cuidar de las necesidades de los hermanos responsables aquí. Ellos administran la iglesia. No está bien que ustedes los traten de una manera descuidada. Capítulo 13. Respuestas a preguntas. El asunto de que los hijos de los ancianos crean en el Señor. Pregunta, en la Biblia se menciona que los hijos de los ancianos deben creer en el Señor. Entre nosotros hay algunos ancianos de la iglesia cuyos hijos aún no han creído en el Señor. Sus hijos, sin embargo, están solamente en su adolescencia y aún no son mayores. Ellos vienen a escuchar el Evangelio, pero no son salvos todavía. ¿Qué piensa de esto? Respuesta, yo creo que este asunto de requerir que los hijos de los ancianos crean en el Señor se refiere a la habilidad de los ancianos para manejar sus hogares. Este es el punto de énfasis. Por lo tanto, si los hijos son aún muy jóvenes, esto no se aplica. Si un hijo es muy desobediente y se rebela oponiéndose a creer, esta es una indicación clara de que el hermano no es capaz de encargarse de la iglesia. Tal vez esté capacitado para ser un apóstol, pero no sabe cómo ser un anciano. Si los jóvenes no son tan rebeldes ni negativos y son capaces de venir con ustedes a escuchar los mensajes, entonces no hay problema. Por supuesto, cuando son jóvenes, es imposible saber si ellos han creído genuinamente. Pero cuando han alcanzado cierta edad, a ellos debe pedírseles que reciban al Señor. Yo creo que el punto de énfasis aún es el de cómo manejar su propio hogar. Por lo tanto, el hermano a quien han mencionado aún puede ser un anciano. La reunión llega a ser demasiado grande. Y los hermanos responsables originales no pueden llevar la responsabilidad. Pregunta, en el pasado cuando varias localidades comenzaron a tener reuniones, los hermanos encargados parecían ser capaces de llevar la responsabilidad. Después, cuando el número de santos aumentó, parecía que los hermanos responsables no eran capaces de llevar la responsabilidad como antes debido a su condición espiritual. ¿Qué pueden hacer estos hermanos responsables? Respuesta, en cierto lugar, puede haber un grupo de santos que empiezan a reunirse donde algunos de ellos están aprendiendo a tomar la responsabilidad. Según el arreglo de Dios en la iglesia, cuando algunos hermanos mejores son traídos, los hermanos responsables en ese lugar deben permitir que los mejores tomen la responsabilidad. Los hermanos responsables deben entonces prestar atención a esos hermanos. Espero que nosotros podamos alcanzar tal estado. Pablo dice, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. No queremos tener tradiciones, pero nos gusta tener costumbres. Si una iglesia hace ciertas cosas de cierta manera, espontáneamente otras iglesias seguirán su ejemplo. Esta es una cosa muy preciosa. Antiguamente ustedes estaban tomando la responsabilidad en cierta localidad. Ahora, otros hermanos se han mudado al lugar donde ustedes viven. Sería una cosa maravillosa si usted pudiera ceder el paso a estos hermanos. Usted podría decir, hermano, venga y haga esto. Yo me someteré a usted. Esto no es ser pasivo. Muchos, tan pronto como dejan la responsabilidad, se comportan como espectadores y no se preocupan por nada más. Usted debe decir, estoy dispuesto a ayudarlo. Usted tome la responsabilidad. Usted es el que toma las riendas. Si cada iglesia practicase esto, tal costumbre podría ser establecida entre las iglesias. Cuando los hermanos más jóvenes se encuentren con otros que están más avanzados que ellos en el Señor, deberían pedirles que tomaran la delantera. Los hijos de Dios deben aprender a reconocer a aquellos que tienen una autoridad más alta que ellos cuando los encuentran. No es propio el tener una situación confusa.
Cuando varios hermanos salen juntos, o hablan juntos en un cuarto, espontáneamente alguien llevará la delantera y otros lo seguirán. Dios guarda el orden en todo asunto, sea grande o pequeño. Dios es un Dios de orden. Nosotros también debemos aprender a tener todo en orden, más aún cuando se trata de las cosas de la iglesia. Si un hermano que lleva la responsabilidad se da cuenta de que otro hermano que acaba de venir está más adelantado que él en el Señor, debe guiarlo a que se familiarice con los hermanos y debe menguar gradualmente. Si no reconoce lo que es ese hermano, podría haber un gran problema. Si tal costumbre de orden pudiese ser establecida en cada localidad, sería una cosa muy hermosa. Esta es la Iglesia de Dios. Los que tienen la autoridad de Dios deben estar siempre en la vanguardia. Pregunta: ¿qué podemos hacer si Él no ve esto? Respuesta: yo creo que a veces los hermanos que son obreros y que viajan a través de tales lugares, deberían tomar más responsabilidad en tales asuntos. Cuando un hermano que es un obrero viaja pasando por semejante lugar, él debe ser quien toma la decisión según la situación de esa localidad. Los apóstoles deben considerar detenidamente y determinar quién debe o quién no debe tomar la responsabilidad. En 3 Juan es claro que hay una persona que tiene un punto de vista diferente del que tiene el apóstol Juan. Juan tiene un punto de vista y él tiene otro. Diotrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Los hermanos locales no tenían claridad en cuanto a Diotrefes y pensaban que era de veras una persona con autoridad. A él le gustaba tener el primer lugar entre ellos. Él no estaba dispuesto a recibir gente, ni estaba dispuesto a que otros lo hiciesen. Por lo tanto, Juan dijo: si yo fuere, recordaré las obras que hace. Así que, hablando con propiedad, los responsables en todos los lugares deben ser considerados por aquellos que laboran en la obra, quienes son confiables en el Señor. Estos deben determinar quién puede o no tomar la responsabilidad en una localidad. Si podemos entrenar a los hermanos y hermanas en varias localidades con esta educación básica de conocer la autoridad, les sería fácil someterse cuando van a otros lugares a establecer reuniones. El problema hoy día es que el entrenamiento básico no es suficiente, es por eso que se tiene esta clase de situación. Una vez que el entrenamiento básico sea suficiente, el problema será resuelto en gran parte. ¿Actuaron Pedro y Felipe independientemente? Pregunta: Felipe fue solo a Samaria, y Pedro fue solo a Cesarea. ¿Eran individualistas estas actividades? Respuesta: desearía ver esta clase de actividades individualistas tan fructíferas. De ahora en adelante necesitamos ser muy cuidadosos con esta clase de expresión, actividades individualistas. Puede haber muchos hermanos que viven junto con otros 8 o 10 hermanos y aún así pueden actuar en forma individualista. El no actuar sobre una base individualista no quiere decir que usted tiene a alguien durmiendo al lado suyo, o que usted tiene a alguien comiendo con usted, o que usted siempre compra 2 pasajes cuando viaja. Mientras uno no haya visto el cuerpo de Cristo, sigue actuando en forma individualista. Tal vez él haga cosas con otros físicamente, pero en realidad no ha aprendido en absoluto a obedecer a la autoridad ni a tener comunión. Esta es la clase de persona que actúa con individualismo. Felipe podía salir solo, pero no actuar individualmente. Otros podrían salir con 8 o 10 y aún así actuar en forma individualista. Confrontados con la autoridad. La cuestión de autoridad es una cosa muy hermosa en la iglesia. Cuando algunos obreros de Dios o algunos creyentes están juntos, ellos son espontáneamente confrontados con el asunto de la autoridad. Dios nunca hace las cosas de una manera desordenada. Aun si solo hay 2 personas, Dios pone a una como autoridad. Los nombres tienen un orden. El orden de nombres en la Biblia es consistente. Hay razones especiales cuando no lo son. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios puso a Moisés como autoridad,
siempre se decía Moisés y Aarón. Ustedes no pueden invertir el orden y decir a Aarón y Moisés. Cuando ellos dos estaban juntos, uno siempre representaba la autoridad y el otro la sumisión. Hasta con los que fueron enviados por nuestro Señor de dos en dos, aquellos cuyos nombres se mencionan, uno estaba delante del otro. Si tal es el caso cuando hay dos, cuanto más cuando hay muchos. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.